Hola, buenos días. En nombre del secretario general, el maestro José Martín Cano Martínez, doy la más cordial bienvenida a las casi 100 personas ya conectadas en este arranque, en esta charla sobre el síndrome de desgaste profesional, o mejor conocido como burnout. Esta será llevada a cabo por el doctor Ulises Cázares, a quien tengo el gusto de saludar. Doctor, adelante, el micrófono es todo suyo. Gracias, Carolina. ¿Cómo están? Buenos días. Bueno, ya buenas tardes. Eh, pues bueno, como parte de la ocupación y preocupación de las áreas sindicales para construir una cultura laboral, es que se va a dar este tema que obviamente, como van a ver, va a cobrar mayor importancia en este año. ¿Por qué? Porque la OMS lo está ya incluyendo en el CIE 11 como parte de esta fenomenología laboral que, que afecta obviamente a todos los y las trabajadoras de muchos ámbitos, pero obviamente del área sanitaria o del área de salud. Si me permiten, voy a compartir eh, pantalla. Creo que no la puedo compartir. O no sé si tú podrías ayudarme, Caro, a compartirla. Con gusto, permítame, doctor. Sí, gracias. Pues bueno, en lo que nos ayudan a compartir las imágenes, como les decía, es un tema que cada vez va a cobrar muchísima mayor importancia en este año, ¿no? Como les mencionaba, la OMS ya lo ingresa, si bien ya estaba ingresado el término en el CIE 10, la clasificación internacional de enfermedades, que como ustedes bien saben, abarca todo este universo de enfermedades que existen, ¿no? Gracias, creo que ahí se ve, ¿verdad? Ok, si me las puedes ir pasando, Caro, por favor. Aquí está, a partir de enero de este año, el vocero inicial o el vocero oficial de la OMS indica que ya en el Manual de Clasificación Internacional de Enfermedades va a estar incluido el síndrome de Burnout. No olvidemos que este manual contiene todas las enfermedades, trastornos, lesiones, todos los problemas de salud que se relacionen, ¿no? Es una referencia internacional. ¿Para qué? Para darle seguimiento tanto clínico, de investigación, así como obtener estadísticas en cuanto a salud, ¿no? Como les mencionaba, a partir de este año, y vaya que ese va a ser el parteaguas porque va a tener una trascendencia y una afectación en diferentes ámbitos, ¿no? Tanto legales, laborales, médicos, personales, en la propia literatura internacional, etcétera, ¿no? Les mencionaba que ya estaba este término incluido desde antes en el CIE 10, pero en la categoría de problemas relacionados con dificultades para el control de la vida. Y en la actualidad ya se encuentra en la categoría de problemas asociados con el empleo o con el desempleo. Aquí es muy importante, como todo en la parte médica, la definición. La Organización Mundial de la Salud lo define como el síndrome derivado del estrés crónico en el lugar del trabajo, pero que no fue gestionado con éxito. Esto es bien importante y por eso está recalcado ahí, porque es muy importante que la persona o el trabajador identifique si está de alguna manera padeciendo de forma transitoria o permanente el síndrome de burnout. Pero por la propia definición, repito, dice, no fue gestionado con éxito este estrés crónico en el cual prácticamente muchísimos trabajadores no somos ajenos
los del área de la salud en cualquier ámbito, enfermería, administrativos, camilleros, médicos. Podemos estar expuestos o vamos a estar expuestos de forma cotidiana al estrés, de forma crónica, pero estamos obligados nosotros a gestionar, a resolver de alguna manera, bien sea de forma personal, aislada o con ayuda profesional, este síndrome, ¿no? Reitero, es por primera vez que ya se empieza a utilizar y la trascendencia de que entre en el CIE 11 por parte de la Organización Mundial de la Salud como un fenómeno ocupacional. No es un término nuevo. A este psicólogo de origen judeo-alemán, Herbert Freudenberger, él escribió un libro, El alto costo de los altos logros. ¿Por qué? Porque él trabajaba en una clínica en Nueva York que atendía a pacientes con adicciones importantes, toxicómanos, de preferencia, bueno, primordialmente, mejor dicho, y se daba cuenta cómo el personal sanitario, el personal de salud, se iba desgastando al estar en contacto y al estar dando tratamiento y control a este tipo de pacientes. Entonces, él empezó a identificar que había consecuencias de este estrés laboral crónico. Él en su momento, en 1974, ya casi 50 años, mencionaba que el síndrome de burnout se manifestaba como una sensación de fracaso en el trabajador, o bien una existencia agotada como resultado de una sobreexigencia, ya sea en la energía del trabajador, bien por sus recursos personales, sus capacidades, o incluso lo mencionaba como la fuerza espiritual del trabajador, ¿no? A su vez, este término, el síndrome de burnout, fue evolucionando, se fue enriqueciendo y aparece esta psicóloga que es una profesora del departamento y directora del departamento de psicología de la Universidad de Berkeley, California, donde ella empieza a dedicar sus esfuerzos al estudio del síndrome de burnout. Incluso, como vamos a ver más adelante, crea también un test de identificación o de orientación para verificar si una persona está siendo sometida a un estrés laboral que lo lleva al síndrome de burnout. Ella menciona que hay tres aspectos importantes en este síndrome de burnout que se van a manifestar, ¿no? En primera instancia, sentimientos de agotamiento, de energía o cansancio. Aquí es muy importante, puede haber físicamente un agotamiento, pero tener ese sentimiento de que estamos agotados y de que ya no se puede más, ¿no? Asimismo, el segundo aspecto es, empieza a haber una mayor distancia mental del trabajo o sentimientos de negativismo. Incluso ella menciona o cinismo relacionado al trabajo. Esto se refiere en el caso del cinismo, que incluso el trabajador se siente sobrepasado por las exigencias laborales y siente que sus capacidades quedan por debajo. Entonces, esto le impide desempeñarse adecuadamente, que vendría siendo el tercer punto. La eficiencia laboral pues se encuentra reducida. Obviamente este tema, como les mencionaba, pues va a cobrar cada vez mayor importancia y vaya que estuvimos sometidos a una pandemia y sin duda muchos de nosotros estuvimos expuestos o presentamos este tipo de sentimientos de negativismo laboral. Pero obviamente es normal, es esperado. Lo importante, y por eso me remito a la definición que da la OMS, como ese síndrome derivado del estrés crónico en el lugar de trabajo, pero que no fue gestionado adecuadamente. Por eso reitero, el trabajador estamos obligados de primera instancia a tratar de identificar si estamos siendo sometidos a un síndrome de burnout, si estamos padeciendo un síndrome de burnout, y tenemos que gestionarlo, ¿no? Con diferentes herramientas que vamos a ver un poquito más adelante, para tratar de salir de ese síndrome de burnout
que probablemente es transitorio, muchos de nosotros quizás durante la pandemia llegamos a presentarlo, pero que empezamos a gestionarlo a través de nuestro núcleo familiar, a través de diferentes técnicas para poder salir de ello. Y aquí menciona esta psicóloga, Cristina Maslach, que se suma a la pérdida de las habilidades de la comunicación. Esto es bien importante porque la comunicación, dicen los expertos, ¿no? Que cerca de un 92, un 94% incluso de los problemas interpersonales se presentan cuando existe una comunicación ineficiente o una comunicación inexistente. Entonces, esa comunicación constante con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros jefes, con nuestros administrativos, nos va a permitir establecer estrategias de solución. Esta psicóloga Cristina Maslach, pues obviamente establece que tendrá que un psicoterapeuta o un psicólogo tendrá que valorar si no es alguna otra circunstancia de alguna alteración del estado de ánimo, alguna distimia, y que erróneamente nosotros podemos confundirlo y decir de primera instancia tengo síndrome de burnout, pero realmente no es así. Por eso tiene que entrar un profesional, tenemos que comunicarnos, expresarlo, para de alguna manera comenzar a trabajar. La Organización Mundial de la Salud y hace mucho énfasis, obviamente, en que el síndrome de burnout tiene una relación específica con el contexto laboral. Generalmente, pues somos un conjunto de aspectos en nuestra vida, el aspecto familiar, el aspecto económico, el aspecto de diversión, de descanso, todo eso nos engloma y nos rodea. Entonces, alguna persona puede presentar quizás alguna pérdida económica importante, alguna pérdida de algún ser querido. Obviamente va a impactar en las demás áreas de su vida, pero eso no necesariamente significa que esté presentando un síndrome de burnout. Puede estar en una depresión, pero y lo puede condicionar a que en el área laboral se va a sentir sobrepasado sus capacidades por la tensión que de por sí y el desgaste que está presentando en otras áreas de su vida, pero lo va a hacer más vulnerable a que pueda presentar un síndrome de burnout. Pero por definición, el síndrome de burnout está relacionado de forma específica, única y exclusivamente al contexto laboral. Ahí es donde entra también que algún profesional determine si es un estado depresivo, una baja de autoestima y no necesariamente este síndrome, ¿no? No omito mencionar que la legislación todavía no está considerando el síndrome de burnout como una enfermedad profesional, porque la legislación todavía no establece un vínculo a un agente causal. Puede haber, obviamente, sabemos que estamos expuestos a radiación, a químicos, a diferentes sustancias, un farmacéutico, un cirujano, un anestesiólogo, etcétera, diferentes áreas, el área de enfermería, no se diga, pero la legislación establece para que en un momento dado entre este síndrome en la legislación como tal, como una enfermedad profesional, deberá estar asociada a un agente causal específico. Entonces, se va a avanzar, obviamente, en este año, como les mencionaba, es un parteaguas, este ingreso en el CIE 11, en ese rubro que les mencioné, pues va a empezar a ser un avance que resurja la importancia de esta terminología que ya lleva con nosotros 50 años en el aspecto laboral, pero que la vamos a voltear a ver en este año, ¿no? Adelante. Lo que les mencionaba, ¿cuál es la trascendencia? La trascendencia de este ingreso en el CIE 11 es una conceptualización más detallada y se va a tener mayor conciencia de este síndrome en todas las áreas laborales,
en las cuales el área de salud no somos ajenos, pero lo más importante, nos va a llevar de alguna manera a poder establecer medidas preventivas y sobre todo de tratamiento. El impacto, como les mencionaba, no es mínimo. Las instituciones vamos a tener que voltear a ver a los trabajadores. Incluso esta misma presentación es parte de eso, como parte de construir y formar una cultura laboral. Este es un primer intento de voltear a ver a este síndrome que está cobrando cada vez mayor importancia. Aquí les menciono, ¿no? Las aseguradoras. La OMS menciona que en su momento las aseguradoras incluso podrán considerar a esta como una enfermedad y incluso cubrir gastos que impliquen este síndrome. Aquí les menciono, obviamente, a nivel personal, tenemos que estar conscientes y de alguna manera ser más suspicaces y empezar a estar en contacto con nosotros mismos, nuestras emociones, nuestro diario de venir, nuestro funcionamiento, porque muchas veces podemos gestionarlo y podemos seguir siendo funcionales, pero solamente estamos retrasando el tomar medidas profesionales o a nivel personal para contrarrestar este síndrome. Aquí les menciono la literatura. Obviamente hay muchísimos estudios en diferentes ámbitos de la salud. Se han hecho estudios, sobre todo en Latinoamérica, hay muchísima literatura de cómo estudian, incluso también aquí en México, por ejemplo, el síndrome de burnout en los médicos internos, por ejemplo, ¿no? Que en teoría están sometidos a un mayor desgaste por presión formativa y de la práctica médica en sí. Entonces, aquí también hay autores, hay un autor eh, norcoreano, Byung-Chul Han se llama, está teniendo bestsellers sus libros, acaba de escribir un libro que se llama La Sociedad del Cansancio, donde cita a este tipo de enfermedades. Él hace todo un análisis, es un maestro de filosofía en Norcorea, pero es un gran escritor donde establece que ya va a ir, él menciona diferentes paradigmas a los que se va enfrentando las sociedades. Él en su momento habla del paradigma inmunológico, por ejemplo, donde hace una diferenciación de adentro y afuera, ¿no? Que como sabemos, ¿no? Nuestro sistema inmunológico es interno y cuando detecta un agresor, un aspecto negativo por fuera de nosotros, se va a echar a andar y va a conducirnos a la homeostasis. Pero él menciona, incluso de las diferentes sociedades que ha habido a lo largo de la humanidad, él menciona la sociedad bacteriológica, después se inventaron los antibióticos, pasamos a una sociedad eh, virológica, menciona, o virulenta, menciona él, pero él menciona en la actualidad que estamos viviendo en una sociedad del cansancio. Esta sociedad del cansancio, él dice que estamos sometidos a un paradigma neurológico, porque él menciona que ya pasamos el paradigma inmunológico y que estamos viviendo actualmente el paradigma neurológico, el cual consiste en que ya no va a haber un agente externo, ya no va a haber ese agente negativo, por decirlo así, sino que ahora está dentro de nosotros mismos las exigencias de la sociedad que te dice, puedes lograr lo que quieras y trabaja y va al gimnasio y ve a clases de lo que sea y el ser humano se va autoexigiendo cada vez más y más y más en esta sociedad y por consiguiente se va desgastando. No es ajeno trabajadores, no solamente de la salud, sino de cualquier ámbito, que generalmente trabajan, tienen dos trabajos. Entonces, obviamente van a estar expuestos a un doble estrés laboral que los van a hacer más proclives a presentar un síndrome de burnout. Y por citar este simplemente filósofo y escritor norcoreano, él muy interesante, él maneja menciona que el ser humano en la actualidad, los trabajadores, se enfrentan y se enferman
¿no? Sintiéndose frustrados, sintiéndose deprimidos, presentando síndrome de burnout, déficit de atención, eh, porque menciona que tenemos un exceso de positividad dentro de nosotros mismos. Obviamente es un filósofo y no lo maneja en términos como coloquiales o comunes. Él menciona que nosotros tenemos mecanismos como por ejemplo la replicación celular. Cada determinado tiempo sabemos que se destruyen nuestras células y se crean nuevas, ¿no? Células gástricas, intestinales y demás. Entonces, él menciona que es un proceso normal, positivo, el estar generando estas células. Pero él menciona, pone un ejemplo en su libro de La Sociedad del Cansancio, donde dice cuando el ser humano se ve expuesto a un exceso de positividad, por ejemplo, él cita el cáncer, que no es otra cosa, dice, ya no hay autofagia, no hay destrucción, no hay apoptosis, sino que se empiezan a replicar las células de forma desordenada, de forma incontrolable, y ese exceso de positividad que menciona él pues nos va a llevar a un cáncer, a una metástasis. De igual forma, en esa línea de pensamiento, él menciona, nos autoexigimos en este nuevo paradigma neurológico, nos autoexigimos cada vez hacer más, lograr más, pero va a haber un costo y ese costo va a ser un desgaste, ¿no? Y nos va a llevar, como ya mencioné y lo menciona en su libro, que es altamente recomendable, pues a este tipo de padecimientos, burnout, déficit de atención, eh, diferentes tipos de padecimientos, ¿no? La que sigue, por favor. ¿Quiénes están en mayor riesgo? Pues ya se los mencioné. Realmente se establece una constante que nos puede llevar a padecer este síndrome y es el estar en contacto y ser servidor público, dar un servicio, estar en contacto con otras personas y realmente pues quién no está en contacto con otras personas. Realmente es mínimo alguna profesión que no esté en contacto directo, ¿no? Obviamente hay oficios, ¿no? Donde generalmente no se está en contacto, pero los que de alguna manera estamos en contacto directo, estamos expuestos a presentar este síndrome, ¿no? Maestros, el área de la medicina, el área de enfermería, los abogados, psicología, farmacéuticos, militares, guardias, aquí mencionan de prisión, pero realmente cualquier guardia, ¿no? Policías, simplemente cuántas veces no tenemos un plan telefónico, ¿no? Y la señorita o la persona que atiende recibe todo el enojo de que le hicieron un cargo no autorizado o incorrecto, ¿no? Toda aquella persona que esté expuesta a dar un servicio y esté en contacto con otras personas puede sufrir el síndrome de burnout. La que sigue. Y bueno, aquí hay que tomar en cuenta esto, ¿no? Los procesos de salud no dependen solo de la ausencia de la enfermedad, eso lo sabemos, ¿no? Sino del trabajo en la promoción del bienestar laboral. Aquí es donde yo les mencionaba la importancia de voltear a ver a este síndrome a partir de este año. Si bien ya se ha hecho, quizás no de la forma más adecuada y tenerlo presente en el radar, después de una pandemia, yo creo que este tema, como ya se los había mencionado, cobró mayor importancia y no dudo que muchos de nosotros se hayan visto eh, presentando los síntomas del síndrome de burnout, aunque como menciono y lo reitero, es responsabilidad de nosotros como trabajadores establecer todos los mecanismos para poder gestionar adecuadamente este síndrome, que recordemos el síndrome no es más que el conjunto de signos y síntomas, para empezar a minorarlo, trabajarlo, y mencionan los profesionales que una persona que lo identifica y está con un burnout profundo, en un par de meses puede regresar a la normalidad o a la funcionalidad. La que sigue, por favor. Como les había mencionado, esta psicóloga norteamericana de la Universidad de Berkeley hizo o elaboró en 1981 un test
¿no? De 22 aspectos que se revisan ahí. Es el test de Maslach y Jackson, en donde a través de evaluar, y de hecho muchos de ustedes yo creo que están familiarizados con este tipo de valoraciones. ¿Por qué? Porque son muy similares. Ya hemos realizado a lo largo de nuestra vida profesional este tipo de cuestionarios. Eh, empieza a indagar sobre los sentimientos y actitudes en este caso, del trabajador, ¿no? Y de alguna manera mide cuál es el desgaste profesional en cuanto a la frecuencia o la intensidad con la que puede estar sufriendo el burnout. Hay muchos test. Este es de alguna manera el más utilizado por las áreas de psicología o los psicoterapeutas, y en donde obviamente aquí en este caso, perdón, da un análisis de esos aspectos que les mencioné. Y bueno, hay una valoración, ¿no? Si pones un cero, calificas con cero lo que se te está preguntando, es que nunca lo presentas, el uno pocas veces al año menos, el 2 una vez al año, etcétera, ¿no? La que sigue, por favor. Y esto es parte de este examen, ¿no? Incluso hay algunos que se pueden llevar a cabo en línea. Ahorita les voy a mencionar un link donde se puede, incluso uno mismo puede valorarlo, ¿no? Hay algunas páginas de internet en donde quizás no consideramos que no tenemos el tiempo suficiente para poder ir con un terapeuta, o nos da pena, o consideramos que vamos a ser señalados y de alguna manera estamos levantando la mano para poder decir, oiga, creo que tengo un síndrome de burnout, me siento desgastado, creo que ya me está sobrepasando el estrés laboral, ya no estoy rindiendo de la misma manera, ¿no? Entonces, son una serie de preguntas, ¿no? Por ejemplo, me siento emocionalmente agotado por mi trabajo, termino mi jornada, me siento vacío, cuando me levanto por la mañana y me enfrento a otra jornada de trabajo, me siento fatigado, etcétera, etcétera. Empieza a hacer un análisis que obviamente, dependiendo del puntaje, la persona que esté evaluando al trabajador va a poder determinar si efectivamente está en riesgo de presentar en breve este síndrome o ya lo está presentando, ¿no? La que sigue. Continúan este tipo de preguntas, ¿no? Siento que estoy influyendo positivamente en la vida de otras personas a través de mi trabajo, es decir, existe una valoración, ¿no? Por parte, me siento que soy valorado en mi trabajo y soy productivo, ¿no? Siento que me he hecho más duro con la gente, lo que les hablaba, empiezan a haber alteraciones en cuanto a la comunicación, las habilidades comunicativas que todos los que atendemos a un tercero tenemos que tener y tenemos que cultivar y desarrollar. Me preocupa que este trabajo me esté endureciendo emocionalmente. ¿Por qué? Porque empieza a haber un aislamiento en el trabajo, sienten que están sobrepasados y empiezan a aislarse, ¿no? Me siento con mucha energía en mi trabajo, me siento frustrado en mi trabajo, siento que estoy demasiado tiempo en mi trabajo, etcétera, ¿no? Redunda en lo mismo en analizar los tres aspectos que les había dicho que esta psicóloga Maslach, Cristina Maslach, estableció en cuanto a las personas que pueden estar padeciendo el síndrome de burnout. La que sigue, por favor. Y por último, aquí esta es la parte final de este. Si se fijan, son enunciados muy sencillos y que de alguna manera son totalmente dirigidos para analizar esos tres aspectos que les mencionaba antes, ¿no? Siento que trabajar en contacto directo con la gente me cansa, siento que puedo crear con facilidad un clima agradable con mis pacientes, me siento estimado después de haber trabajado íntimamente con mis pacientes, etcétera. Aquí cabe mencionar que hay variaciones de digamos que es como la base o es una guía, el MBI, el Maslach Burnout Inventory, este test, y se han hecho adecuaciones para diferente tipo de profesiones. Hay uno muy similar, pero tropicalizado, si se me permite el término,
para la docencia, para los maestros, por ejemplo, ¿no? Y existe algunos también para, por ejemplo, los militares. Es muy similar este tipo de evaluaciones, ¿no? La que sigue. Existen otros, este es uno de los más comunes, el cuestionario breve de burnout. Eh, Maneja un ítem menos 21 y obviamente pues igual empieza a evaluar si existen antecedentes de este síndrome, las tres áreas que ya les mencioné que ahí sí son comunes a lo que menciona Maslach y obviamente pues las consecuencias que puede estar presentando el trabajador por este síndrome, ¿no? La que sigue. ¿Existe tratamiento? Sí. El tratamiento, y lo dicen los especialistas, los dicen los profesionales en psicología, psicoterapeutas, que debe ser siempre individual y es específico. ¿Por qué? Porque obviamente quizás no es lo mismo que presente un síndrome de burnout un médico interno, que es una persona joven, a que lo presente alguien que quizás ya rebasa los 50 años de edad, por ejemplo. Físicamente puede haber obviamente un mayor desgaste, pero también influyen el entorno que rodea a este trabajador, como ya les había mencionado, qué tan fortalecido está su núcleo familiar, tiene grupos de amigos, tiene un grupo de amigos, como le llaman, amigos vitamina, que en su momento se los menciono, etcétera. El tratamiento debe de ser totalmente individual. Existen personas que, por ejemplo, eh, pueden sentirse desgastados en su área laboral, pero se suma que desde siempre quizás presentan insomnio, ¿no? Entonces, eso lo va a ir desgastando progresivamente. Si se suman en su área laboral, por ejemplo, como lo mencionábamos, ante una pandemia, pues muchos de nuestros compañeros trabajadores se encontraban laborando desde casa con home office o bien licencia propiamente médica por padecer alguna enfermedad, obviamente puede sentirse una sobrecarga de trabajo y si se suman otros aspectos en la vida de ese trabajador, puede estar en riesgo o ya estar presentando el síndrome. Entonces, obviamente, los psicoterapeutas establecen que no solamente nos podemos guiar por un test, que dicho sea de paso, todos estos son orientativos. El diagnóstico tiene que ser individual, específico para cada persona. Alguien quizás puede entrar a un link y decir, oye, mira, me salió que sí estoy proclive a presentar este síndrome, pero resulta que esta persona pues tiene diferentes mecanismos y que le permiten gestionar adecuadamente ese estrés laboral y quizás va a estar en el borderline, pero no va a caer en un síndrome de burnout. Entonces, definitivamente se tiene que hablar con un psicólogo, una conversación directa, para de alguna manera identificar si se está en riesgo y tomar medidas preventivas. Aquí, dentro de muchas acciones que establecen incluso artículos de psicología eh, y artículos médicos incluso, que donde hacen evaluaciones a médicos, anestesiólogos, cirujanos, personal de enfermería, médicos internos, para verificar si pueden estar sometidos a este síndrome, se establecen una serie de medidas, por lo menos para prevenir, y también son parte del tratamiento. Aquí les cito yo algunas, ¿no? Dice, cuida tu tiempo de descanso. Es muy importante, ¿no? Ahora con estas plataformas con las que contamos eh, de fácil acceso, es muy dado que las personas tenemos esa tendencia a veces a trasnocharnos, ¿no? Y estar eliminando el adecuado descanso. Esto va a repercutir, por ahí si hay algún internista, algún endocrinólogo, se liberan unas proteínas que, por ejemplo, ocasionan obesidad a que todas aquellas personas que sufren insomnio
van a ser proclives a obesidad, ¿no? Y van a entrar en un círculo vicioso, ¿no? Entonces, es muy importante cuidar nuestros momentos de descanso, ¿no? Dice aquí, elimina la negatividad, ¿no? Obviamente este es un término muy general. Vienen toda una serie de técnicas que ustedes conocen, en su momento podríamos hablar de ello, técnicas de respiración, mindfulness, etcétera, ¿no? Hay una escritora, una psicóloga española, María Estapé, pueden buscar sus videos en YouTube, es excelente, es una gran ponente de TED, eh, donde ella menciona, ha hecho estudios de cómo a veces un simple abrazo de 10 segundos han evaluado, disminuye los niveles de cortisol en sangre, ¿no? Entonces, hay muchos aspectos que podría implicar elimina tu negatividad, ¿no? Estimula tus habilidades cognitivas. ¿Esto a qué está relacionado? Que obviamente tenemos que seguir ejercitando nuestro cerebro. Eh, Sabemos que está demostrado aprender un nuevo idioma, aprender a tocar un instrumento, aprender algunas otras habilidades, nos literalmente al paso del tiempo nos van a hacer más inteligentes. Y hay un artículo que menciona que entre más inteligente sea una persona y esté desarrollando sus habilidades cognitivas, de alguna manera va a poder gestionar de mejor manera el estrés laboral, ¿no? Ten muchas y pequeñas metas, ¿no? Recuerden que esto redunda en esa frase que dice que el trabajo pesado no es otra cosa que trabajo ligero acumulado. Entonces, tenemos que tener habilidades también organizacionales. No dudo aquellas personas que de repente les cueste trabajo organizarse, no solamente en el área personal y su agenda personal, sino a nivel laboral, porque si no saben organizar sus tiempos, obviamente eso les va a generar mayor estrés laboral y ese estrés laboral los va a llevar a que sientan que sobrepasa esa exigencia a sus capacidades, ¿no? Sin lugar a dudas, el ejercicio, todos conocemos en la actualidad. En la actualidad hay ese boom del querer ser fitness, del querer ser, buscar una imagen, ¿no? Que nos vende nuestro vecino del norte, etcétera, ¿no? Que buscan una belleza europea y demás. Pero al final de cuentas sabemos que médicamente el ejercicio tiene muchísimos efectos positivos en nuestro cuerpo. No me adentraré, es un tema que todos seguramente lo hemos escuchado. En la actualidad se maneja ese tema un poquito más de ego, pero al final de cuentas, desde el punto de vista médico, está más que indicado porque libera endorfinas, ¿no? Y que sabemos que de alguna manera nos va a permitir gestionar muchísimo mejor los desafíos que nos presenta la vida, ¿no? La que sigue. Respeta tu horario de trabajo. Esto redunda nuevamente el ser organizados, ¿no? Antes sabíamos, ¿no? Aquella persona que, oye, es que se queda 2, 3 horas después del trabajo. Pues qué mal, ¿no? Porque significa que no se sabe organizar y que tiene que ser lo más eficiente y productivo dentro de su horario laboral. Termina su horario laboral y se retira a sus actividades personales, ¿no? Capacitar y delegar funciones, obviamente también redunda en estos aspectos organizacionales, ¿no? Si alguien llega a detectar en un área laboral que de alguna manera no hay una equidad, pues obviamente tendrá que hablarlo, comunicarse, ¿no? Para de alguna manera establecer qué está pasando en su área laboral, ¿no? Cuidar los espacios familiares, esto es muy importante. Sabemos que se tiene que fortalecer el núcleo familiar, las relaciones con nuestros seres queridos. Eso está demostrado que de alguna manera también, si les mencionaba que hay estudios que con un abrazo de 10 segundos disminuyen los niveles de cortisol, ¿no? Que son sustancias del estrés, como bien sabemos, incluso se disparan los niveles de serotonina y dopamina con un abrazo. Vaya que es muy importante estar manteniendo lazos familiares estrechos, sanos, ¿no?
Se menciona también como una parte de medida del tratamiento, brindarse tiempo personal. Hay artículos que establecen que obligadamente tenemos que tener un hobby, ¿no? Cualesquiera que este sea, papiroflexia, lectura, pintura, quizás salir en bicicleta, montañismo, etcétera. Es muy importante tener un hobby que no esté relacionado a nuestro trabajo. Esos son los lineamientos que se establecen. Pero que ese hobby nos va a permitir de alguna manera mantenernos absortos en otras cosas que no sean necesariamente del trabajo, ¿no? Y aquí hay que tener mucho cuidado porque generalmente dicen, no, pues mi hobby es ver series de Netflix, ¿no? Y me voy a echar un maratón. Aguas porque quizás te va a trasnochar. Sabemos que las pantallas liberan esta radiación azul que se llama y afecta la liberación de melatonina y va a afectar directamente nuestro sueño y podemos entrar en un círculo vicioso, ¿no? Darse tiempo para platicar con amistades, aquí lo vinculo, hay un libro que habla de eso, las amistades vitaminas, ¿no? Todas aquellas que te dicen, que te dan consejos, que te dan palabras de aliento, que aumentan tu autoestima, etcétera, ¿no? Y obviamente hay amistades destructivas, ¿no? Que obligadamente tendremos que identificar y sacar de nuestra vida. ¿Por qué? Porque obviamente nos va a desgastar, ¿no? Y no nos va a establecer como un plan de vida que nos pueda ayudar a gestionar mejor el estrés a nivel laboral, ¿no? Técnicas de respiración o meditación, muchísimas. Ahorita también desde hace pues, casi más de 3 décadas hay todo este tipo de literatura, tanto escrita como en plataformas, ¿no? Que establecen este tipo de técnicas de respiración, de meditación. Está demostrado que efectivamente con respiraciones profundas empieza a activarse el parasimpático. Con simplemente 10 respiraciones profundas se empieza a activar el parasimpático y disminuye la acción del simpático, ¿no? Entonces, y de ahí partimos y son de fácil aplicación que en cualquier lugar cualquier trabajador podría realizar, ¿no? La higiene del dormir, ya les mencioné, ustedes seguramente lo conocen, 1 hora antes de dormir no se tienen que ver celulares, pantallas, obviamente la higiene de dormir incluye la posición adecuada, ¿no? Dicen los terapeutas de la posición que lo ideal es con una almohada dentro de las piernas. Ahorita en la actualidad, con el calor a la cual no estamos, a las altas temperaturas que estamos siendo expuestos, algunos incluso tengan problemas para dormir. Obviamente tienen que actuar en consecuencia, ¿no? Pero eso es lo más importante, estar totalmente oscura nuestra habitación para que podamos liberar la melatonina que se generó durante el día por la exposición al sol, para que tengamos un sueño más profundo y recuperador, ¿no? ¿La que sigue? Evitar el estrés extra, ¿no? Esto está relacionado a... También hay estudios que hablan en psicología que el uso de redes sociales al paso del tiempo puede afectar nuestra autoestima, ¿no? Y hay quienes efectivamente en redes sociales tienen que poner la foto de sus logros o lo que visitan o lo que se van a comer, ¿no? Hay estudios al respecto que mencionan no le des mayor estrés a tu vida, ¿no? Aquellos que tengan quizás por necesidades dos trabajos, bueno, obviamente, como ya lo había mencionado, pueden estar más expuestos, ser más proclives a padecer el síndrome de burnout, pero de alguna manera identificar en nuestra vida personal qué más nos estresa y eliminarlo, ¿no? Revisar nuestra alimentación, lo sabemos, todo aquello, aquellos que nos gusta mucho la carne, quizás tenemos que disminuirlo y empezar a incrementar el uso de frutas, verduras, la ingesta. ¿Por qué? Porque obviamente ya sabemos que un tipo de alimentación puede ser más acidificante para nuestro cuerpo y nos va a hacer sentir cansados y con mayor tolerancia al estrés, ¿no? Menciona aquí
hay diferentes sustancias, obviamente podrá haber muchísimas. Yo menciono solamente algunas, ¿no? El ginseng es una planta que la original es de Japón, donde efectivamente se ha visto que sí fortalece y sí, el sistema inmunológico, ¿no? Sabemos las vitaminas del complejo B, está relacionado el déficit de vitaminas del complejo B, está relacionado al cansancio, a esa sensación de cansancio corporal. Mencionaba la melatonina, hay quienes la consumen en tabletas sublinguales con el fin de mejorar la calidad del sueño, pero no nada más es mejorar la calidad, tenemos que cuidar aspectos como la higiene del dormir que les mencionaba, ¿no? Hidroxicina es un antihistamínico que como un efecto colateral causa sueño, hay quienes la consumen una hora antes de dormir en una tableta. ¿Por qué? Para poder conciliar y recuperarnos, ¿no? La que sigue. Finalmente, los especialistas dicen que hay que ser conscientes de nuestras cargas de trabajo, realmente qué puedo realizar sin sobreexigirme, ¿no? Intentando delegar tareas cuando es necesario. Esto es parte de lo que cada uno de nosotros como trabajadores tenemos que revisar y como pueden darse cuenta está relacionado a muchísimos aspectos organizacionales, emocionales, de habilidades de comunicación y demás, ¿no? Sin lugar a duda, se los había mencionado, alguien podría pensar, si yo levanto la mano y digo que puedo estar sufriendo este síndrome, voy a ser señalado. Pero no tengamos miedo de pedir ayuda a un psicoterapeuta, a un psicólogo, para de alguna manera evaluar este tipo de circunstancias, identificarlas y tomar acciones preventivas, ¿no? Cuidado aquí con la autoperfección, hay quienes son muy autoexigentes, ¿no? Y obviamente esto los puede llevar, si de por sí hay un estrés laboral, ¿no? Esa autoexigencia que de alguna manera, hasta les mencionaba este autor norcoreano, es parte de lo que nos puede llevar al síndrome de desgaste, ¿no? El estar autoexigiéndonos constantemente y de forma diaria a nosotros mismos, ¿no? Se menciona, hay opciones, ¿no? Realizar reuniones de trabajo periódicas con algún compañero de trabajo. Oye, hiciste muy bien la cirugía, oye, manejaste muy bien esto, reaccionaste perfecto en este tipo de situaciones. Finalmente, yo creo que nuestra área sindical está trabajando precisamente para construir esa cultura laboral de bienestar dentro de nuestras áreas laborales, ¿no? Y reitero, como parte de esa cultura, pues este tipo de pláticas, ¿no? Y les mencionaba, hay varios links, hay uno que se llama mis15minutos.com, que incluso hay una evaluación gratis, pero incluso si alguien quiere pagar, lo puede hacer en diferentes links y de alguna manera le mandan meditaciones, le mandan un programa de ejercicio, etcétera, para empezar a gestionar el exceso de estrés, ¿no? La que sigue. Obviamente, este tipo de circunstancias puede llevar a alguien verdaderamente a que se sienta sobrepasado, ya no ser funcional, que su rendimiento profesional sea mínimo y muy probablemente tendrá que evaluarse y puede llegar a presentar incluso una incapacidad de forma temporal, ¿no? Obviamente, si llega a estas circunstancias, parte del tratamiento es tomar antidepresivos, ¿no? Acudir con un psicólogo, esta es la base de la psicoterapia cognitivo-conductual y como les mencionaba, alguien que se encuentra en un franco síndrome de burnout, al cabo de un par de meses, con el tratamiento adecuado y con todas las medidas que tienen que ser, empiezan desde nivel personal más la ayuda profesional, sin lugar a dudas puede salir adelante. La que sigue. Y bueno, al final de cuentas, aquí una pequeña reflexión, ¿no? Generalmente estamos sometidos a una avasalladora y muy agresivas campañas de publicidad que nos exigen, ¿no? Demasiadas cosas que nos hacen creer que, que tenemos ciertas necesidades, cuando realmente a veces son deseos o gustos, ¿no? Entonces, una de las cosas más valiosas en todos los libros de sociología siempre establecen que el ser humano es un ser eminentemente social. Tenemos que estar en comunicación
con nuestros jefes, con nuestros administrativos, con nuestros compañeros, va a empezar a valorar lo que es verdaderamente el encuentro humano, ¿no? A veces una plática que sea constructiva, con una amistad vitamina, etcétera, ¿no? Empezar a revalorar aquellas pequeñas cosas, trabajar en nuestra autoestima y que nos van a ir dando poco a poco un gozo verdadero, como les pongo aquí, ¿no? Pero bueno, pues les agradezco mucho su atención. Carolina, no sé si hay algún comentario. Doctor, pues muchas gracias por compartirnos este tema, un tema que sin lugar a duda tiene un gran campo aún por explorar. Yo sé que es el inicio de varias sesiones que aún están por darse y es importante también detectar este síndrome, la relación que se tiene con el contexto laboral, así como analizar cuál es el tratamiento más adecuado, ya lo dijo. Y algo también que se resalta es los procesos de salud no dependen solo de la ausencia de la enfermedad, sino también del trabajo en la promoción del bienestar laboral. Entonces, no me queda más que agradecer esta ponencia y me permito compartir, permítame, me permito compartir este reconocimiento. En el Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, sección 37, tienen el honor de entregar este reconocimiento a usted por su valiosa colaboración como ponente en la conferencia virtual con el tema Burnout. Firma el secretario de Salud del Estado de Guanajuato, el doctor Daniel Alberto Díaz Martínez, y el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores, sección 37, maestro José Martín Cano Martínez. Pues muchas gracias, Entonces, no me muchas queda gracias. más que agradecer también aquí a las personas presentes. De esta manera ya se da por concluida esta plática sobre burnout. Entonces agradecemos la atención y que tengan buen día. Muchas gracias, Gracias, doctor. buen día a todos.